Si tus días de periodo parecen un caos, hinchazón, cambios de humor, antojos de todo, tranquila que no eres tú, es tu ciclo. Y hoy te voy a mostrar cómo entenderlo mejor y cómo sentirte mejor. Muchos piensan que los días de periodo son solo los días de sangrado, pero no es así, ya que el cuerpo durante todas las semanas experimenta cambios porque las hormonas suben y bajan. Y esto afecta humor, energía, digestión y hasta las ganas de hacer cosas. En este video vamos a ver cómo funciona nuestro ciclo de 28 días, qué sucede en cada fase y vamos a ver algunos tips para llevar mucho mejor cada fase de nuestro ciclo. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. El ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días y este ciclo comienza el primer día del periodo y termina justo antes de que comience el siguiente periodo, aunque este ciclo de 28 días puede variar. Durante todo este ciclo las hormonas cambian y esto puede afectar tu energía, cómo te sientes, hasta tu humor. Y conocer cada ciclo permite que lo gestionemos de una mejor forma y llevarlo muy bien. No olvides suscribirte para seguir viendo muchos más videos relacionados al cuidado personal. La primera fase del ciclo es la menstrual. Esta fase inicia en el primer día del periodo y puede durar de 2 a 7 días, dependiendo pues de cada mujer. Por ejemplo, a mí me dura solamente como 3-4 días por mucho. Muchas mujeres sienten cólicos, hinchazón, fatiga, cambios de humor y hasta ansiedad. Ahora vamos con unos tips prácticos para esta fase. Uno, el más recomendado, es el calor localizado. Cuando tenemos muchos cólicos, podemos utilizar de estas bolsitas calientes aquí en esta parte baja del abdomen o incluso un poco aquí en la espalda. Y esto lo que hace es ayudarnos a aliviar los cólicos. Segundo, hidratación extra. Tomar más agüita, tomar tés de hierbas, todo esto ayuda a nuestra digestión y a disminuir esa inflamación que a veces nos da. Tercero, comida ligera, como frutas, verduras, una sopa ligera que se pueda digerir fácilmente y evitar el exceso de cafeína y el exceso de sal. Cuarto, actividad física suave, como yoga, estiramientos, caminatas cortas. Quinto, descanso y autocuidado. Nada mejor que escuchar a tu cuerpo. Tú sabes cuando tu cuerpo te pide como no, hoy no quiero hacer nada, hoy solo quiero descansar, solo quiero ponerme mi agüita acá y quiero relajarme. Luego de la fase menstrual viene la siguiente fase que puede durar de 6 a 13 días y esta es la fase folicular. En esta fase los niveles de estrógeno comienzan a subir poco a poco. ¿Y qué es el estrógeno? Es esa hormona que genera tu cuerpo para recuperarse del periodo y que nos da más energía y ánimo. También nos da más claridad mental, más motivación, haciendo que nuestro cuerpo se sienta más activo. Así que durante esta etapa relacionado con el ejercicio ya puedes hacer más movimiento, así que ya puedes hacer más cardio, ya puedes hacer yoga, ya puedes hacer pilates. Si bien lo hacías antes en la fase anterior, aquí ya lo puedes hacer con más movimiento, con más energía, con más exigencia. Y en relación con la alimentación, la proteína, los carbohidratos, todo esto, las frutitas, igual seguirlo manteniendo porque todo esto es lo que nos va a mantener con mucha energía durante esta fase. Un tipcito práctico aquí es la creatividad y la productividad que tenemos durante estos días. Así que aprovecha para escribir, para planificar proyectos, para tomar decisiones, para hacer todas estas cositas que tenías pendientes porque en este momento es donde vas a hacer todo esto con mucha claridad mental. Y para que todo esto funcione también podemos hacer un autocuidado mental. Así que la meditación, el journaling, la lectura, todo esto hace que podamos mantener nuestro ánimo muy estable y nuestra concentración también. En esta fase me siento con ganas de hacer de todo. Crear, me pongo a hacer aseo, quiero salir a caminar, mejor dicho, es como que sientes que tu cuerpo cambia luego de tus días del periodo y es como me estoy renovando. Y si canalizas esa energía, la productividad se dispara. La tercera fase es la ovulación, que es aproximadamente durante el día 14 del ciclo. Y la ovulación existe cuando tu ovario libera un óvulo, generalmente a la mitad del ciclo. Este es el momento de mayor energía, concentración, seguridad, estás en tu tope más alto. Así que aprovecha este momento del ciclo para socializar, para hacer networking, para programar esa cita, mejor dicho, para programar esa presentación súper importante que tienes que hacer de este día para, mejor dicho, para triunfar.
En relación con el cuidado personal, en este momento es cuando la piel, cuando el cabello responden mucho mejor a todos estos tratamientos de belleza que nos hacemos. Y durante este momento de ovulación, ya el ejercicio mucho más intenso porque ya nuestro cuerpo se va a poder recuperar de una forma más rápida, más fácil. Así que entrenamientos más desafiantes durante este tiempo es perfecto. Y atención a todas las señales del cuerpo porque este es el momento perfecto para reconocer los picos de energía que tu cuerpo tiene y aprovecharlos. Durante estos días es cuando siento que es como, sí, voy con toda, voy a grabar, sí, voy a hacer esto, sí, quiero hacer esto, sí, yo puedo. Salgo a hacer ejercicio y sí, o sea, en estos días es cuando siento mi energía a tope. Y la última fase de nuestro ciclo es la fase lútea que va desde el día 15 hasta el día 28. Esta fase comienza luego del día de nuestra ovulación hasta un día antes de nuestro periodo aproximadamente. Y la progesterona sube preparando al cuerpo para un posible embarazo. Y la progesterona es esa hormona que, como lo dije antes, prepara nuestro cuerpo para un posible embarazo. Y cuando no hay embarazo, los niveles bajan, haciendo que aparezcan todos estos síntomas premenstruales, como el cansancio, los antojos, la sensibilidad, la irritabilidad, los cambios de humor. Así que unos tips súper prácticos para esta fase es el descanso, dormir de 7 a 8 horas y descansar durante el día si lo consideras necesario. Una alimentación equilibrada, más fibra, omega 3, proteína, todo esto hace reducir la inflamación y a mejorar esos estados de ánimo. Actividad suave como caminatas, yoga, todo esto ayuda a equilibrar mucho todos estos síntomas que ya mencioné anteriormente. Y mucho autoconocimiento. Registra todos esos síntomas premenstruales que tú notas mes a mes para anticiparte a esto y manejarlos de una mejor forma. Yo siento que esta es la fase que a mí más duro me pega, es que ni el periodo, por lo que les digo que a mí me dura como 2-3 días y cólicos, a veces sí me dan muchos cólicos, pero no es que no pueda caminar ni nada de esto, sino ya me pongo algo calientito y bien, o sea, no me da muy duro, pero lo que sí me da muy duro es esta fase premenstrual. Siento que yo durante estos días sí noto todos estos síntomas que les dije, desde mis cambios de humor hasta el cansancio, hasta que a veces no quiero hacer nada y solo estarme acostada en la cama. Todos estos síntomas que les dije, sí, lo siento, o sea, esta fase a mí me da durísimo. Y además de todos estos síntomas que les dije, también me dan síntomas físicos como sensibilidad en los senos, me da también a veces estreñimiento, me da a veces también soltura. Entonces, todo esto es como, miro mi calendario, que tengo una aplicación, se las voy a compartir acá, y ahí es donde yo hago el seguimiento de mi ciclo y o sea, es que es preciso. Cuando ya comienzo a sentir sensibilidad, miro la aplicación y es como si ya casi me va a llegar. Esta es la fase donde más me cuesta mantener la rutina, pero gracias a que le he hecho seguimiento, he podido notar todo esto y poderlo mejorar. Cada vez que de pronto en esta fase digo como, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, es como, no, Ingrid, eso en este momento no le pongas atención a esos bla 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 que hay por ahí, sino dale adelante, tú puedes, y es solo una parte de tu ciclo. Además de entender tu ciclo, hay algunas cosas que puedes realizar durante todos los días de tu periodo para sentirte mucho mejor, ¿no? Cambiar tu toalla, tu tampón, tu copa menstrual, ya lo que utilices cada 3 o 4 horas, dependiendo de qué tan abundante es tu periodo, para evitar irritaciones y malos olores. 2. Lavar muy bien tu zona íntima con agua, evitando productos perfumados. 3. Utilizar ropa interior cómoda y transpirable, preferiblemente en algodón. 4. Hidratarte constantemente para reducir la hinchazón y la fatiga. Y 5. Registra tu ciclo menstrual para conocer todos estos síntomas que cada una tiene, porque cada una es un mundo distinto, pero es bueno que los registres para poder anticiparte y cuidarnos de una mejor manera. En resumen, tu ciclo menstrual tiene fases con cambios hormonales que afectan cuerpo y mente. Conocerlas te permite cuidarte mucho mejor y sentirte más cómoda cada mes. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir y hasta una próxima. Bye.